al abordar el estudio de los sistemas de control, de sistemas físicos, ya sean térmicos, de fluidos, eléctricos, etcétera, lo ideal es que se pueda llegar a encontrar el modelo matemático de ese sistema. Y por modelo matemático me refiero a la expresión en términos de una ecuación diferencial en la que aparezca la variación de una variable con respecto al tiempo cuando hay una función de forzamiento. Por ejemplo, cómo varía la altura de un tanque cuando hay un cambio súbito en el caudal de alimentación. También podría ser cómo varía la temperatura de un termómetro cuando es sometido a un líquido a cierta temperatura. O cómo varía la concentración de un líquido en un tanque cuando hay un cambio en la concentración de entrada. Todo esto da como resultado ecuaciones diferenciales de primer orden, en donde aparece la primera derivada de la función. En este momento voy a abordar el tema de explicar un sistema eléctrico compuesto por un circuito RC y una fuente de voltaje, el cual tiene un comportamiento típico de un sistema de primer orden y que es relativamente sencillo obtener el modelo matemático. Para ello se aplicará la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes de todo el circuito tiene que ser igual al de la fuente. Eso quiere decir entonces que B sub I será igual entonces a la suma del voltaje de la resistencia más la caída de voltaje en el capacitor a través de esta expresión. B sub I, el voltaje de la entrada de la fuente, B sub R es el voltaje en la resistencia y B es el voltaje en el capacitor. Sabemos que el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia es I por R, donde I, la corriente, también puede ser expresada como la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esta es la variación del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Esta es la corriente que pasa por el capacitor, que es igual a la que pasa por todo el circuito. Por lo tanto, que si reemplazamos I en esta expresión, entonces BR, el voltaje en la resistencia, quedará como R, la resistencia por la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Si reemplazamos esto en esta función, quedará entonces que el voltaje de la fuente será entonces esta expresión, la cual representa el modelo matemático o representa la ecuación diferencial que es el modelo matemático del sistema. Si se reescribe, se puede reescribir de la siguiente manera para que siga el modelo estándar de una ecuación de primer orden. Entonces, esta es la forma estándar de una ecuación diferencial de primer orden, donde existe una constante que acompaña a la variación de la variable de salida, la incógnita, más la función que se desea encontrar, es igual a K por F de T. F de T viene siendo la función de forzamiento o la entrada del sistema. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos ver entonces por comparación que entonces el tau viene siendo la multiplicación de R por C. Y tau es la constante de tiempo del proceso. Es una característica del proceso que nos da idea de cuánto tiempo se demora en alcanzar el estado estable y equilibrarse. Si el tau es muy grande, pues entonces el estado estacionario, el nuevo estado estacionario se va a formar después de mucho tiempo. K
es la ganancia del proceso en estado estable, que para este caso sería 1. Y representa físicamente cuánto varía la salida con respecto a un delta de entrada. Entonces, aquí podríamos ver esta similitud. Aquí lo importante sería entonces reconocer que esta ecuación tiene un tau y que tiene un tau que es igual a R por C y una constante K de ganancia del proceso, que en este caso es 1. La función de forzamiento de este sistema sería entonces el voltaje BI de la fuente, que en este caso se va a considerar que es una entrada tipo escalón. Es decir, cuando este interruptor esté abierto, habrá 0 voltios. Cuando se cierre, aplicará inmediatamente los 10 voltios. Es decir, en forma inmediata aplicará los 10 voltios. De la literatura y del manejo matemático que se le dé a esta ecuación, que es característica de los procesos de primer orden, se obtiene como resultado una solución. La solución de una ecuación de primer grado será de esta forma. Y como solución debe entenderse la función que al ser reemplazada dentro de esta ecuación resultará que lo que está en la derecha tiene que ser igual a lo que está en la izquierda. Aquí dice que la salida Y es igual a K, la ganancia por la función de forzamiento, que multiplica a 1 menos E a la T sobre tau. Particularmente esta función es válida cuando se considera que la respuesta Y es 0 cuando T igual a 0. Es decir, para este caso, el voltaje en el capacitor va a ser 0 en el principio. Y también resulta que para este tipo de ecuaciones tienen una función de transferencia de este tipo. Recordemos que la función de transferencia es el resultado de aplicarle la transformada de Laplace a esta función y encontrar la expresión fraccionaria que representa la transformada de la función de salida sobre la transformada de la función de entrada. Y se expresa como la ganancia por tau por S más 1. Lo expreso de esta manera porque es así, de esta manera, como se puede introducir la función de transferencia en MATLAB, dejando a la S sola. En este caso, toda la expresión se divide sobre tau. Como equivalencia, se podría decir entonces que por analogía, si tengo esta ecuación, donde esto es tau, y K es igual a 1, pues entonces tendría que tener una solución de esta forma, donde esta es Y es igual a K por F de T, que multiplica a 1 menos E a la T sobre tau. Y, consecuentemente, entonces para este caso, para esta ecuación, resultará entonces que tendrá una función de transferencia del tipo voltaje de salida del capacitor, la transformada del voltaje del capacitor, sobre la transformada del voltaje de entrada o de la fuente. Será entonces igual a K sobre tau por S más 1, reemplazando los valores de tau, que es RC, y dividiendo todo por tau, quedaría entonces esta expresión.
Pues como en este caso la multiplicación de R por C da 5, pues entonces sería 1 sobre 5, sería 0,2 sobre S más 0,2. Esa sería entonces la función de transferencia de este proceso. Simplemente por analogía entre la forma general de la ecuación de primer orden y la solución particular que se tiene del circuito RC. Aunque se sabe, por lo que se acabó de mencionar, que este tipo de ecuaciones tendrá una solución de la forma B igual a BI que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau. También es posible obtenerla a través de la herramienta de MATLAB. Para ello, se recomienda que la ecuación se reescriba de esta manera para dejar, digamos, expresada la derivada de la función con respecto al tiempo. Si observamos, esta es exactamente igual a esta ecuación. En el workspace de MATLAB, entonces, vamos a crear una función que se llama, en este caso, syseq. Es un nombre que yo le puedo dar. Y voy a declarar la ecuación diferencial. Entonces, de esta manera, entre comillas, la derivada de b es igual a b sub i sobre r por c menos b sobre r por c y termina en comillas. Aquí acabo de definir la derivada de la función. Entonces existe el comando desolve que nos permite resolver una ecuación diferencial. Pero para ello no solamente tengo que declarar la función, sino también tengo que ingresar el valor de la función cuando el tiempo sea igual a 0. Para este caso definimos que el voltaje del capacitor es 0 al principio, en t igual a 0. Entonces se declara que B, que es la solución, esta, se aplica el comando desolve, se define la ecuación diferencial, se aplica coma, entre comillas, la función es 0 en tiempo 0 y se va a representar en términos del tiempo. Dice, este comando resuelve la ecuación diferencial con desolve para la condición de voltaje del capacitor 0 en tiempo 0. Da como resultado lo siguiente, que la función B, voltaje del capacitor, es igual a BI, voltaje de la fuente, menos BI por E a la menos T sobre RC, lo cual es una solución igual a esta. Ahora, se puede hacer específicamente explícita reemplazando los valores de la resistencia y de la capacitancia y del voltaje. En este caso, el voltaje de entrada son 10 voltios, la resistencia son 5000 ohmios, la capacitancia es 1 milifaradio. Y a través del comando subs se sustituyen las constantes en la ecuación B, dando como resultado esta solución, que el voltaje del capacitor es 10 menos 10 por E a la menos T sobre 5. Entonces es posible resolver una ecuación diferencial a través del código de MATLAB, utilizando la herramienta desolve y sustituyendo los valores de las constantes. Ahora, también es posible graficar esta solución. Para ello, se crea entonces un vector
de tiempo entre 0 y 40 segundos con 200 puntos. Se crea también un vector de datos del mismo tamaño que t a través de el comando eval vectorize b. Quiere decir, para cada uno de los puntos de tiempo habrá un valor de b llamado bplot. Y se grafica entonces a través del siguiente código. Se grafica t, que en este caso viene siendo las x, y bplot, que viene siendo prácticamente la y. Esto representa las marquillas de las x y las marquillas de las y. Aquí podemos ver el comportamiento del capacitor. Entonces el voltaje en el capacitor no cambia a 10 voltios inmediatamente, sino que a lo largo del tiempo se puede ir aumentando. Si podemos ver el concepto de tau, tau representa el tiempo que toma la salida en alcanzar el 63%. Aquí se puede observar. A los 5 segundos, que es tau, que es R por C, se puede observar que la salida ha alcanzado el 63% de su valor total, que en este caso es 10. Aquí se puede observar bueno, que el tau es 5 y ahí se alcanza el 63% de la salida. Y que también se puede decir que cuando el tiempo tiende a infinito, cuando t tiende a infinito, toda esta expresión tiende a 0 y el voltaje tiende a 10. Es decir, cuando ha pasado mucho tiempo, entonces el voltaje tiende a 10. Este puede representar prácticamente un primer método para poder resolver una ecuación de primer orden. Posteriormente voy a explicar dos métodos. El segundo método es la solución de este mismo sistema utilizando la herramienta de Simulink, obteniendo esta misma respuesta. Y una tercera forma es obteniendo la función de transferencia y graficándola.